mi nombre ya no importa tanto como antes. Pero hubo un tiempo en el que mi nombre significaba madre, esposa, cariño, hogar. Un tiempo en el que mi presencia era bienvenida. Hoy, en cambio, la palabra que recibí fue distinta. Viejo parásito. Eso me dijeron. Eso me gritó la mujer que se casó con mi hijo. Y lo peor no fueron sus palabras, sino las risas que las acompañaron. Podría haber respondido, podría haber llorado, podría haber suplicado. Pero no lo hice. Solo sonreí. Una sonrisa pequeña, tranquila. De esas que no muestran felicidad sino comprensión. Comprendí todo en un solo instante. Pero quizá deba empezar por el principio. Mi hijo Javier era lo más valioso que tuve en esta vida. Lo crié sola durante varios años, después de la muerte de su padre. Trabajé limpiando casas, cuidando ancianos, planchando ropa por las noches, para pagarle estudios, comida, libros, y hasta un pequeño viaje de fin de curso que él quería hacer. Nunca me importó el cansancio, jamás fui de quejarme. Yo solo quería verlo crecer bien. Y lo hice. Era un buen niño, un niño dulce. Me abrazaba en la cocina y me decía: «Un día te compraré una casa grande, mamá. Una donde no tengas que trabajar nunca más». Yo sonreía, porque uno aprende que las promesas de los niños se dicen con el corazón, pero la vida se encarga de cambiarlos. Cuando conoció a Lucía pensé que la felicidad estaba de nuestra parte. Era bonita, educada, se expresaba con delicadeza. O al menos, esa fue la primera impresión. Con el tiempo algo cambió. Mi hijo empezó a mirarme menos, a llamarme menos, a visitarme menos. Yo lo justificaba todo. El trabajo, las responsabilidades, la vida. Pero en realidad la distancia tenía nombre propio: Lucía. Ella no quería competir conmigo por el cariño de Javier, no. Ella quería reemplazarme. A veces el veneno no grita, se desliza despacio. Yo lo notaba en los detalles. Cuando yo hablaba, ella suspiraba como cansada de mi voz. Cuando llevaba algún postre, que sabía que Javier adoraba, ella lo dejaba olvidado en la nevera hasta que se estropeaba. Cuando yo entraba en la casa, su gesto cambiaba como si el aire se volviera pesado. Y mi hijo poco a poco empezó a copiar sus gestos. Aún así yo seguía visitándolos, no por ella, por él, por mi hijo. Aquel día llevaba un regalo sencillo, unas galletas caseras. Sabía que Javier las amaba desde pequeño, que cada vez que las horneaba, la casa olía a hogar, y él decía que ese aroma era su infancia. Yo quería recordar ese pequeño mundo que construimos juntos. Llegué a la casa. La puerta estaba abierta porque había gente entrando y saliendo. Bromeaban, reían, parecía una celebración. Pensé que sería un momento familiar agradable. Me equivoqué. Entré y vi a Lucía con sus padres, esas personas que jamás me miraron a los ojos. Los tres estaban brindando con vino, como si la vida les hubiera regalado algo. Cuando me vieron, las risas disminuyeron un segundo, solo para volver más fuertes después. Lucía dio un paso hacia mí, con una copa en la mano, con una sonrisa torcida, con esa mirada que se da cuando alguien cree que está por encima de ti. Y lo dijo, frente a todos: «¡Ah, viejo parásito! ¡Aquí no tienes sitio!». Las palabras se clavaron en el aire, en mi pecho, en mi memoria. Su madre estalló en carcajadas. Su padre sonrió divertido como quien observa un espectáculo barato. «¿Javier?». Javier bajó la mirada, no dijo nada, no se movió, no se acercó. Ese silencio fue la daga más profunda. Yo no lloré, ni temblé, ni me quebré. Solo sonreí. Una sonrisa pequeña. No de bondad, no de perdón, sino de claridad. Vi a todos ellos como realmente eran. Y vi también algo más, que ya no pertenecía a ese lugar. Pero que ese lugar aún me pertenecía a mí. Respiré hondo. Dejé las galletas sobre la mesa. Nadie les prestó atención. Di media vuelta y me fui. El aire de la calle estaba fresco, el cielo azul. Había pájaros en los tejados. La vida seguía como si nada hubiera pasado. Pero dentro de mí algo se había puesto en marcha. No rabia, no odio, no venganza inmediata. No. Una decisión.
No iba a gritar ni a llorar ni a demostrar nada. Pero lo que hice después, lo hice con una calma tan profunda que incluso yo me sorprendí. La venganza no empieza cuando uno actúa, empieza cuando uno comprende. Y ese día lo comprendí todo. Volví a mi piso caminando despacio. No porque mis piernas no pudieran llevarme más rápido, sino porque mi corazón necesitaba tiempo para entender lo que había pasado. Cuando alguien que amas te hiere el dolor, no llega como un golpe, no. Llega como un susurro, como un silencio largo, que se instala en el pecho y se queda ahí, respirando contigo. Abrí la puerta de mi hogar. Mi casa era pequeña, modesta, pero siempre había sido suficiente para mí. Tenía mis plantas, mi mesa de madera vieja, mi sillón gastado, mis fotos en marcos que ya ni recordaba dónde había conseguido. Era mi espacio, mi refugio. Ese día, sin embargo, mi casa me pareció extraña, no porque hubiese cambiado algo, sino porque yo había cambiado. Me senté en el sillón, mi bolso todavía colgaba de mi brazo. No tenía fuerzas para quitarme el abrigo. La frase resonaba en mi cabeza una y otra vez como si hubiera sido grabada. Viejo parásito. Una parte de mí quería llorar, otra quería gritar, pero ¿sabes qué hice? Nada. Solo respiré, porque yo ya había llorado muchas veces en mi vida. Lloré cuando mi marido murió, dejándome sola con un niño pequeño. Lloré cuando no tenía dinero para pagar la luz, y tuve que elegir entre calentar la casa o comprar leche. Lloré cuando mi hijo me decía que me amaba, y yo sabía que un día la vida lo alejaría de mí. Lloré cuando pensaba que nunca sería suficiente. Pero ese día no lloré. Ese día sentí algo distinto: dignidad. No la dignidad orgullosa y vacía que se grita para que el mundo la vea. No. La dignidad que se guarda por dentro. La que no necesita que nadie la reconozca. La dignidad silenciosa. Me levanté y fui a la cocina. Llené un vaso de agua. Mis manos temblaron apenas un segundo, solo uno. Me apoyé en la encimera y dejé que la mente viajara hacia atrás, hacia los recuerdos que aún conservaba, limpios, intactos, como si fueran fotografías guardadas en un cajón. Recordé a Javier cuando era pequeño, sus pies descalzos recorriendo el pasillo, su risa cuando se escondía detrás de la cortina y creía que no podía verlo. La forma en la que corría a mis brazos cuando volvía de trabajar. La forma en la que decía mamá, como si esa palabra fuera la llave que abría su mundo. ¿En qué momento se rompió eso? ¿En qué parte del camino lo perdí? Quizá la vida es así. Quizá uno no pierde a las personas de golpe. Quizá las pierde lentamente como se deshoja una flor. Me senté otra vez, esta vez junto a la ventana. Afuera pasaba la vida: vecinos, yendo al mercado, niños corriendo detrás de una pelota, una pareja discutiendo suavemente en la esquina. Todo seguía igual. Nadie sabía lo que me había pasado. Nadie escuchó el insulto. Nadie vio mi sonrisa. Pero había algo en mi interior que estaba muy despierto. No quería venganza impulsiva. Mi nuera quería eso. Quería que yo gritara, que llorara, que me rebajara. No se lo iba a dar. Respiré hondo. Y en ese momento lo recordé. El sobre. Ese sobre que guardaba desde la muerte de mi marido. No lo tenía porque yo fuera sentimental. Lo tenía porque él me lo pidió. No abras esto ahora, cariño. No todavía. Ábrelo cuando sientas que lo has perdido todo. Ese día te recordará quién eres. Nunca entendí por qué dijo eso. Pensé que era una frase dramática de esas que se dicen al final de la vida. Pero ahora lo entendía. Me levanté como si alguien me hubiese llamado por mi nombre. Fui al dormitorio. Abrí el cajón que casi nunca abría, y ahí estaba. Un sobre blanco, amarillento por el tiempo, con mi nombre escrito en letra firme: María. Lo sostuve entre mis manos. Podía sentir el peso de los años, de los recuerdos, de las promesas. Podía escuchar muy dentro de mí la voz de mi marido, suave, segura. Me senté en la cama.
Mis dedos se deslizaron por el borde del sobre. Lo abrí con cuidado como quien abre una herida que nunca terminó de cerrar. Dentro había dos cosas. Una carta y un documento. Mis ojos encontraron primero las palabras. María, si estás leyendo esto, es porque la vida te ha herido. Y sé que cuando la vida duele, uno olvida quién es. Pero tú no eres una carga. Tú no eres una sombra. Tú no eres una mujer que se desvanece. Tú eres la columna que sostuvo esta familia. Y por eso lo que es mío, también es tuyo. Mis manos comenzaron a temblar. Seguí leyendo. La casa, el local, las cuentas, todo está a tu nombre. Javier no lo sabe porque quería que él aprendiera a valorar lo que tiene. Y quería que tú recordaras que nunca dependiste de nadie para sobrevivir. Pero si un día te faltan el respeto, usa lo que te dejo, no para destruir, sino para recordarles quién eres. Mis lágrimas finalmente cayeron. Pero no eran de tristeza. Eran lágrimas de volver a mí. Respiré hondo, guardé la carta, me levanté. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. No gritar, no pelear, no llorar. Solo recordarles. Y así comenzó mi plan. Dormí poco aquella noche. No por angustia, ni por tristeza, ni siquiera por rabia. Dormí poco porque mi mente estaba demasiado despierta. Cada palabra de la carta de mi marido parecía recorrerme la piel como una corriente cálida y firme. No era una carta escrita con dramatismo, ni con frases bonitas para consolar. Era una carta escrita por alguien que me conoció de verdad. Y me recordó algo esencial, que durante toda mi vida me habían enseñado a dar. Dar tiempo, dar esfuerzo, dar amor, dar paciencia. Siempre dar. Pero muy pocas veces me habían enseñado a recibir. Esa mañana me levanté antes de que saliera el sol. Preparé café, ese café fuerte que mi marido solía tomar. El aroma llenó la cocina, y por un momento fue como si él estuviera allí sentado en la mesa, con el periódico abierto y su mirada tranquila. Me senté con el documento que venía en el sobre. Era una escritura notarial, a mi nombre. No solo la casa, también un pequeño local comercial en el centro del pueblo. Un local que había sido de la familia de mi marido durante generaciones. Recordaba haber pasado por delante miles de veces sin darle importancia. Era solo una fachada antigua con un cartel que decía, cerrado temporalmente. Nunca pregunté nada. Pensé que era un negocio viejo sin utilidad. Pero ahora entendía por qué lo había guardado. Él no me dejó dinero, me dejó poder. Y el poder no se usa gritando, se usa en silencio. Tomé mi bolso y salí. El día estaba fresco, el cielo estaba limpio. El pueblo recién despertaba. Caminé hacia el despacho de Ramón, el antiguo amigo abogado de la familia. Un hombre mayor con el cabello canoso y manos que temblaban apenas cuando sostenía documentos pesados. Cuando me vio entrar sonrió, una sonrisa tranquila como la de alguien que sabe más de lo que dice. María dijo, sabía que este día llegaría. No tuve que explicarle nada, él sabía, quizás siempre supo. Nos sentamos. Le entregué la carta y la escritura. Él leyó en silencio con paciencia pasando los dedos por el papel, como si acariciara una memoria antigua. Cuando terminó levantó la mirada. Tu marido era un hombre inteligente, dijo, y sabía lo que hacía. Asentí. Quiero hacer las cosas bien, Ramón, le dije, sin escándalos, sin gritos. No quiero destruir a nadie. Pero ¿quieres poner las cosas en su lugar?, respondió él. No fue una pregunta, fue una afirmación. Sí, eso quiero. Ramón abrió una carpeta. Sacó varios documentos que parecían dormir desde hacía mucho tiempo. Mira, María, dijo. Esta propiedad está completamente a tu nombre, la casa también. Y adicionalmente, tienes poder sobre las cuentas que actualmente usa tu hijo y su esposa. La palabra esposa me golpeó un instante, pero la dejé pasar. No era momento para heridas pequeñas. Necesitaré que firmes algunos documentos para hacer efectivo tu control, continuó él. No se trata de quitarles nada. Se trata de que, sin tu autorización, no pueden usar nada. Ahí estaba, la llave, la herramienta, la respuesta. No tenía que levantar la voz.
No tenía que insultar a nadie, no tenía que vengarme con violencia. Solo tenía que cerrar una puerta que ellos habían creído que les pertenecía. Firmé con calma, una firma limpia, firme sin dudar. Ramón me miró como quien contempla a alguien que vuelve a ocupar el asiento que siempre fue suyo. María dijo suavemente: la dignidad no se grita, se demuestra. Salí del despacho con una sensación distinta en el cuerpo. No era alegría, no era triunfo, era paz. Había tomado el control de mi vida, no para hacer daño, sino para recordarme quién era. Esa misma tarde comenzaron los primeros efectos. La cuenta bancaria conjunta que usaban mi hijo y Lucía quedó bloqueada temporalmente. Los pagos automáticos se detuvieron. El banco pidió autorización para continuar los movimientos. Autorización mía. El local comercial que llevaban meses redecorando para convertir en un negocio familiar de la familia de Lucía quedó bajo suspensión de obra hasta nuevo aviso. Autorización mía. La casa fue la parte más delicada. Había sido mi hogar. Había visto a mi hijo crecer, reír, llorar, enamorarse por primera vez. Era el último lugar donde el olor de mi marido todavía vivía en las maderas y las paredes. Pero ahora esa casa estaba llena de voces que no eran mías, de risas que me despreciaban, de miradas que no me reconocían. Era hora de recuperarla. Ramón me había explicado cómo proceder. No haría falta echar a nadie a gritos. Solo bastaba con entregar una notificación legal formal. Una visita necesaria. No aquella visita cargada de amor que había hecho días atrás. Esta sería una visita silenciosa, firme y final. Me puse el abrigo, tomé mis llaves, me miré al espejo y vi mis ojos. No estaban rotos, no estaban vacíos, estaban vivos. Mi marido me había dejado una herencia, no una casa, no un local, no una cuenta. Me había dejado el derecho de no dejar que me pisotearan. Y estaba lista. Mucho más lista de lo que ellos podían imaginar. No fui inmediatamente a la casa. Antes de enfrentarlos, necesitaba comprender el escenario completo. La venganza bien hecha no es un golpe impulsivo. Es un movimiento lento, calculado, casi invisible. Uno que no destruye al otro, sino que lo enfrenta con sus propias elecciones. Así que pasé los siguientes días en silencio. Un silencio que para ellos significaba debilidad. Para mí significaba preparación. Saqué de un cajón una vieja carpeta, donde guardaba documentos antiguos, facturas, contratos, recibos, escrituras. Mi marido había sido un hombre meticuloso, ordenado, confiable. Sabía que algún día necesitaría tener todo en orden, aunque yo no lo supiera en ese momento. Me senté en la mesa del comedor, extendí todos los papeles y respiré hondo. Me tomó tiempo. Mi vista ya no es la de antes, y mis manos tiemblan a veces cuando sostengo cosas pequeñas. Pero la determinación puede más que los años. Ahí estaba todo. La casa, el local, incluso un pequeño terreno a las afueras del pueblo que yo había olvidado por completo. Yo no era una invitada en la vida de mi hijo. Yo era una fundación, y ellos me habían tratado como si fuera una carga. Mientras revisaba documentos, mi teléfono vibró. Un mensaje de Javier. «Mamá, ¿estás bien? Pasaste sin saludar». Lo leí 3 veces. No porque me costara entender, sino porque tenía que decidir si responder desde el corazón herido o desde la claridad que había ganado. Elegí la claridad. «Estoy bien, solo necesitaba descansar». Nada más, nada menos. Javier no insistió. Eso también dolió. Al día siguiente fui al pueblo, a la plaza central donde las tiendas aún conservaban el aire de un tiempo antiguo. Me detuve frente al local que ahora sabía que era mío. La fachada estaba vieja, sí, pero aún mantenía ese encanto de las cosas que han visto muchas vidas pasar. El escaparate tenía polvo acumulado y papeles viejos pegados por dentro. Toqué el cristal. Estaba frío. Recordé cuando mi marido me habló por primera vez de este lugar. «Quizá algún día quieras hacer algo con esto», me dijo. «Un pequeño negocio, o un taller, o un lugar para tomar café con amigas». Yo me reí en aquel entonces. «¿Amigas?», le dije. «Sí, siempre estoy trabajando».
Y él respondió con una ternura que con los años entendí mejor. Por eso, para que algún día no tengas que hacerlo. Me quedé un momento más, luego llamé a Ramón. Sí, le dije. Quiero recuperar el local también. ¿Lo quieres vender?, preguntó. No. Respondí. Quiero abrirlo. Podía escuchar la sonrisa en su silencio. Entonces empecemos. Pero antes de avanzar más, tenía que entender qué habían estado haciendo mi hijo y su esposa con las propiedades. Ramón había mencionado movimientos sospechosos. No podía basarme solo en su palabra, aunque confiara en él. Yo necesitaba ver los papeles, tocar las pruebas, sentir en mis manos la verdad, antes de hacer cualquier paso. Así que juntos fuimos al registro de la propiedad. El edificio era antiguo, con paredes gruesas y escaleras que resonaban bajo los pasos. Los pasillos estaban llenos de estanterías metálicas y carpetas clasificadas con precisión matemática. Mientras el funcionario buscaba los documentos, Ramón me observó en silencio. Sabía que yo estaba conteniendo muchas cosas, pero no dijo nada. Ese tipo de silencio, el silencio que acompaña, es el silencio que cura. Finalmente los documentos llegaron. Y ahí estaba, negro sobre blanco. Mi hijo y su esposa habían iniciado una solicitud para transferir el local a otra persona. No directamente, claro, no eran tan ingenuos. Habían intentado hacerlo a través de los padres de ella como donación, apoyada entre familiares. Querían quitarme algo que era mío. No para vivir, no por necesidad, por ambición, por codicia, por desprecio. Sentí algo dentro de mí tensarse. No era dolor, no era sorpresa. Era una claridad tan limpia que casi dolía. Me había costado muchos años entenderlo, pero la crueldad no siempre viene de enemigos lejanos. A veces viene de aquellos que un día alimentaste, cuidaste, amaste. No lloré, no suspiré. Solo asentí. Procedemos, dije. Ramón firmó los papeles para detener el trámite. Así de simple. Un par de firmas, 2 documentos, un gesto. Y el castillo de ilusiones que ellos habían levantado empezaría a desmoronarse. No inmediatamente, no con ruido, sino poco a poco. Como cae una pared cuando le faltan los cimientos. Salimos del edificio. El viento soplaba frío, pero no me molestaba. Sabía lo que venía ahora. No quedaba nada más que hacer por mi parte. La siguiente parte, la vida se encargaría sola. Porque las consecuencias siempre llegan. A veces tarde, a veces temprano, pero llegan. Y ellas estaban en camino. Me fui a casa, preparé té, me senté junto a la ventana y esperé. No con ansia, no con rabia, con calma. Porque cuando uno actúa desde la dignidad, no necesita mirar el reloj. El tiempo trabaja para uno. El primer golpe no llegó con gritos ni portazos, llegó con papeles. Aquella mañana Ramón me llamó temprano. Ya tenemos todo preparado, dijo. Lo haremos por burofax y por notificación notarial. No habrá discusión posible. Asentí en silencio aunque él no pudiera verme. Agradecí que el procedimiento no dependiera de mi voz, sino de la ley. Durante muchos años pensé que para defenderme debía endurecer el corazón. Pero la ley, cuando la verdad la acompaña, es una voz más firme que cualquier grito. Fuimos al despacho. Ramón imprimió los documentos y los leyó en voz alta como si estuviera cerrando una oración. Por la presente María, apellido, propietaria de la vivienda sita en dirección, revoca cualquier autorización o consentimiento tácito para el uso y disfrute del inmueble por parte de terceros no autorizados. Se requiere el cese inmediato de toda ocupación no consentida. Hizo una pausa breve. Esto es para la casa. Bien, dije. Y esto para el local, suspensión de obra, revocación de llaves y acceso cese de trámites de traspaso. Todo con efecto inmediato. Firmé. Mi firma pequeña y clara parecía otra persona dentro del papel, pero era yo. Un mensajero salió con el burofax. El notario avisado preparó su visita para la tarde. No pensé en la cara de Lucía. No pensé en los padres de Lucía. Pensé en mí, en la mujer que se había sentado en un sillón pequeño, a llorar tantas veces por cosas que parecían inevitables.
Ese día, entendí que pocas cosas son inevitables cuando una decide. A media mañana sonó mi móvil, era Javier. Mamá, ¿qué has hecho? Su voz tenía ese temblor, del que se da cuenta de pronto, de que había confundido la paciencia con debilidad. He protegido lo que es mío, respondí con calma. Pero se detuvo. Aquí ha venido un señor, dice que es notario, y nos ha entregado una notificación. Mamá, ¿de verdad vas a hacernos esto? Tragué saliva, no por la culpa, por el eco antiguo de aquella palabra hacernos. Javier, dije muy despacio. No os estoy haciendo nada, solo estoy dejando de permitir. Silencio. Él respiró como quien busca aire bajo el agua. Lucía está nerviosa. Mis suegros también. Dicen que no puedes, que... Se quedó sin argumentos. Pasa el teléfono a quien quieras, le ofrecí. La notificación lleva la firma del notario. Y los documentos los del registro. No dijo rápido. No quiero eso, hizo otra pausa. Solo quiero entender. Entender. Una palabra sencilla. Una puerta que llevaba años cerrada. Entender que Javier... ¿Por qué ahora? Miré la luz entrar por la ventana y me permití una media sonrisa. Porque ayer me insultaron en mi propia casa. Porque ayer reíste menos que los demás, sí, pero callaste. Y porque hoy me he acordado de quién soy. No gritó, no se defendió, no me acusó. Solo susurró casi para sí mismo. No sabía que estaba todo a tu nombre. No lo sabía, respondí, pero no cambia lo que es. Colgamos. El primer golpe había llegado a su destino. A media tarde el banco me llamó para confirmar la nueva configuración de las cuentas. Autorizaciones revocadas, tarjetas secundarias anuladas, movimientos automáticos detenidos. No quería arruinar a nadie, solo quería que ellos no me arruinaran a mí. Cuando el sol empezaba a bajar, toqué el timbre de la casa. No llevaba cólera en las manos, llevaba llaves. Abrió la madre de Lucía. Su sonrisa de costumbre se tensó al verme. Aquí no tiene nada que hacer, dijo bajando la voz quizá, recordando que los vecinos escuchan. Vengo a mi casa, contesté. La puerta se abrió más. Entré. El salón estaba recogido, demasiado ordenado para la hora. Lucía estaba de pie con los brazos cruzados. Su padre junto a la ventana. Javier sentado en el canto del sofá sin atreverse a apoyarse del todo. Dejé una carpeta sobre la mesa. Dentro copias de la escritura y la notificación notarial. No quiero discusiones, anuncié. Ni humillaciones. Miré a Javier. A las 9 de la noche quiero la casa vacía. Mañana cambiaré la cerradura. Lucía soltó una risa seca. ¿Nos vas a echar a la calle, vieja? La miré, no con rabia, con lástima. No os echo a ninguna parte. Este tiempo habéis vivido aquí por mi silencio. Ese silencio ha terminado. Su padre dio un paso. Esto lo arregla mi abogado, dijo, con esa seguridad de quien nunca ha perdido. Que lo intente, respondí, pero hágale un favor, que empiece leyendo el registro. La madre de Lucía buscó apoyo en la cocina, abriendo y cerrando cajones sin razón. Javier seguía sin moverse. Solo me miraba con una mezcla de vergüenza y asombro. Me acerqué a él. A las 9, hijo, dije. Te pido que no me obligues a traer a nadie más. No había amenaza, había certeza. Me fui. Caminar hasta la plaza fue como quitarme una piedra del pecho. Compré pan. Saludé a la señora del kiosco. Acaricié a un perro que se me acercó moviendo el rabo. La vida continuaba, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que yo también continuaba con ella. A las 9 menos 10 Javier me llamó. Estamos recogiendo, dijo. ¿Puedo dejarte las llaves en el buzón? Déjalas en la mesa de la entrada, respondí, y llévate todo lo que sea tuyo. Mamá, su voz se quebró apenas. Lo siento. Cerré los ojos. Una parte de mí quería abrazarlo. Otra parte sabía que abrazarlo en ese momento sería volver al lugar donde me quitaron el aire. Cuando esto pase, le dije, hablamos, pero hoy cumplimos la ley. Colgamos. A las 9 en punto abrí la puerta. La casa estaba en silencio. Sobre la mesa, un llavero con un pequeño barco de madera que yo le había regalado a Javier cuando era niño.
Las habitaciones vacías tenían eco. Encendí una lámpara. La luz cálida devolvió al salón una intimidad que creía perdida. Respiré, no sentí triunfo, no sentí venganza. Sentí orden. Fui a la cocina, puse agua a calentar. Abrí una ventana. El aire fresco entró con olor a noche. El móvil vibró nuevamente. Un mensaje corto de un número desconocido. Mañana nos vemos en el local, 10-0, Ramón. Sonreí. El primer golpe estaba dado, no contra ellos, a favor mío. Me serví el té, me senté en la silla de siempre, y por primera vez en meses, me permití una pequeña victoria, una cucharadita de azúcar. La noche en la calle se volvió más silenciosa. Y yo, dentro de mi casa también. El silencio de la casa duró solo 2 días. 2 días de paz suave, de pasos que resonaban en el suelo, sin la interferencia de voces ajenas, de tazas de café, que sabía beber a mi ritmo, mirando la ventana mientras el sol avanzaba lento por las fachadas del barrio. Pero ese silencio también tenía un eco al fondo. Sabía que tarde o temprano, el mundo exterior tocaría la puerta. La llamada llegó una tarde mientras barría el suelo. «Mamá», era la voz de Javier apagada, tensa. «Lucía quiere que vengas. Dice que tenemos que hablar, aquí, con mis suegros presentes». Me apoyé en el palo de la escoba un momento. No para sostenerme físicamente, sino para sostener mi calma. «¿Es necesario que estén todos?», pregunté. Silencio al otro lado. «Sí», respondió él finalmente. «¿Quieren aclarar las cosas?» Aclarar. Una palabra que en algunas bocas significa atacar. Asentí para mí misma. Iré, dije, pero no voy sola. ¿Vas a llevar a Ramón?, preguntó él. Voy a llevar la verdad, respondí. Colgué. Me vestí con calma. No con ropa lujosa ni con algo que gritara orgullo. Elegí una blusa sencilla y un abrigo limpio. La dignidad nunca necesita adornos. Tomé la carpeta con los documentos y salí. El camino hasta la casa se me hizo más corto que de costumbre. Quizá porque ya no iba como visitante, ni como madre herida, ni siquiera como víctima. Iba como propietaria, y como mujer que se recuerda a sí misma. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta. Escuché voces adentro, ansiosas, alteradas. Toqué el timbre igualmente. La formalidad es un arma tan poderosa como cualquier otra. Lucía abrió la puerta. Su rostro no tenía el maquillaje perfecto de días pasados. Había algo más áspero en su mirada, algo que olía a miedo disfrazado de rabia. «Pasa», dijo sin amabilidad. Entré. Sus padres estaban en el salón, sentados muy erguidos como quien se prepara para un juicio. Javier estaba de pie junto a la ventana con los brazos cruzados. No sabía dónde poner su mirada. Lucía se adelantó. «Mira, María, esto que has hecho no ha sido correcto. Nos has dejado sin un lugar donde vivir. ¿Te das cuenta?». Su voz pretendía firmeza, pero tenía grietas. La miré con serenidad. «No os he dejado sin hogar. He recuperado el mío». Su madre intervino con ese tono que utilizan los que creen que dominan las conversaciones. «No puedes tomar decisiones así de un día para otro. La familia debe discutir estas cosas. Somos parientes. Debe haber diálogo». Me volví hacia ella despacio. Cuando me llamaron viejo parásito, no hubo diálogo. Cuando se rieron de mí en esta misma casa, no hubo diálogo. Cuando intentaron transferir propiedades que no les pertenecían, tampoco hubo diálogo. Se hizo un silencio espeso. Lucía apretó los dientes. «Eso no fue lo que quisimos decir», soltó. «Pero fue lo que dijisteis», respondí. Era simple, no hacía falta elevar la voz. El padre de Lucía se levantó y colocó las manos en la mesa como un juez. «Muy bien, ¿qué es lo que quieres? ¿Dinero? ¿Una compensación? Este tipo de cosas se puede arreglar». Ahí estaba. La raíz de todo. La identidad de esa familia en una sola frase. «Las cosas se arreglan con dinero». «No». Yo respiré hondo. «No quiero vuestro dinero», dije. «Quiero mi respeto. Y quiero que mi hijo recuerde quién soy». Javier levantó la cabeza por primera vez. Sus ojos estaban rojos. No sé si de sueño, de cansancio o de algo más hondo. Lucía rió.
No un reír alegre, un reír hueco de quien ve el mundo derrumbarse y pretende que no importa. Por favor, respeto, de verdad, ¿vas a hacernos creer que esto es por dignidad y no por venganza? La miré directamente a los ojos y dije la verdad más simple de este mundo. No necesito venganza, la vida ya os la está mostrando. Lucía quiso replicar, pero ahí fue cuando se escuchó el timbre. Todos se quedaron quietos. Yo no miré la puerta, ya sabía quién era. El notario entró serio con una carpeta igual a la que llevaba yo. Buenas tardes, dijo. Comparezco para confirmar la entrega y validez de las notificaciones, así como para constatar la restitución de la propiedad a su titular legítima. Lucía palideció, sus padres también. Ahí no había interpretación, no había discusión, solo ley. El notario dejó los papeles en la mesa. Luego se volvió hacia mí. ¿Desea que redactemos un acta de entrega de llaves formal? Sí, respondí, gracias. Lucía dio un paso hacia adelante con los ojos encendidos. No puedes hacer esto, vieja, es mi casa, mi vida, mi familia. No me moví, no levanté la mano, no interrumpí. Solo dejé que sus gritos se consumieran solos. Cuando el silencio volvió, hablé. Esta casa nunca fue tuya. Y la familia se construye con amor, no con burlas. Javier cerró los ojos, y en ese gesto supe que algo dentro de él se había roto, o quizás se había despertado. Lucía lloró. Sus padres guardaron silencio. El notario siguió tomando notas porque la ley no llora. Yo recogí mis papeles, y antes de irme dije solo una cosa. La humillación no destruye a quien la recibe, destruye a quien la provoca. Salí de la casa y cerré la puerta con suavidad. El aire de la calle estaba tibio. El cielo se teñía de naranja. El día terminaba. Y con él, una manera de vivir. Pero la historia aún no había terminado. No para mí, no para mi hijo, y no para ella. La mañana siguiente amaneció silenciosa. No un silencio de vacío, sino un silencio hondo como el de una casa que por fin respira. Puse agua para el café y abrí la ventana. Entró una luz clara, humilde, de esas que no presumen y sin embargo lo iluminan todo. A las 9 en punto llamaron al timbre. No me sobresalté, ya lo esperaba. Cuando abrí, Javier estaba allí con ojeras de una noche sin sueño y los hombros vencidos hacia adelante, como si llevara semanas cargando algo que por fin reconocía como suyo. ¿Puedo pasar?, preguntó con una voz que un día fue de niño y ahora apenas se sostenía en hombre. Asentí. Hizo 2 pasos y se detuvo en el recibidor, como si la casa le impusiera un respeto que había olvidado. ¿Quieres café?, dije. Sí, gracias. Se sentó a la mesa donde tantas veces habíamos desayunado juntos, cuando la vida aún no se complicaba con decisiones equivocadas. Le puse una taza frente a él. No habló. A veces el amor también consiste en no exigir palabras. Tomó un sorbo y entonces los ojos se le llenaron de agua. Mamá, dijo, lo siento. No lo interrumpí. Las disculpas no necesitan muletas, necesitan verdad. Lo siento por... Buscó aire por haber callado, por haber permitido que te faltaran el respeto, por no haber defendido lo que eres, lo que has sido para mí. Mírame, le pedí suavemente. Alzó la mirada, y en ella vi al niño que una vez me prometió una casa grande y una vida sin trabajo. No necesitaba recordarle esa promesa. Él ya la había recordado solo. Lo que hiciste fue callar, dije. Y a veces, hijo, el silencio es más ruidoso que un grito. Lo sé, susurró. Me perdí, me dejé llevar. Pensé que quedar bien era no discutir, no incomodar, no armar lío, pero ese no armar lío fue abandonarte. Y abandonarte a ti mismo, añadí. Apretó la taza con ambas manos como si buscara calor donde ya lo había. Lucía. Empezó, y se detuvo. Lucía, me decía que tú me atabas, que no me dejabas crecer, que siempre querrías mandar en mi vida. Y yo quise creer que no era así. Me repitieron tantas veces que tenía que escoger, que terminé eligiendo lo más fácil, no mirar. ¿No me escogiste a mí, ni la escogiste a ella?, le dije. ¿Escogiste no estar? Javier tragó saliva. Cuando uno comprende el cuerpo, tarda un poco en acompañar.
No vengo a pedirte la casa, ni el dinero, ni explicaciones legales, dijo al fin. Vengo a pedirte algo más difícil. Vengo a pedirte tiempo. Y una oportunidad para estar, aunque sea tarde. No respondí de inmediato. Miré hacia la ventana, la luz recién nacida, el edificio de enfrente, una vecina tendiendo sábanas. La vida seguía simple, y sin embargo, acabábamos de mover una pieza que cambiaba el tablero. El tiempo existe, dije. Pero no vuelve. Si quieres avanzar, no me expliques el pasado. Haz el presente. Dime cómo pidió. Dime qué necesitas que haga. Tomé aire. No era una lista de castigos. Era un acuerdo de dignidad. Primero dije, quiero que pidas perdón en voz alta. No solo a mí me lo estás diciendo ahora. Quiero que pidas perdón delante de quienes se rieron. No porque yo quiera humillarte, sino porque el respeto que se perdió en público se repara en público. Javier asintió despacio, no discutió. Segundo, quiero distancia, no de ti, de todo lo que me hace daño. De las risas, de los insultos, de las manos que no tienden, solo empujan. Si quieres verme, me verás solo, conmigo, con calma, sin mediadores. De acuerdo, dijo. Lo cumpliré. Tercero, quiero que vuelvas a darte cuenta de quién eres, no del hombre que se deja arrastrar, sino del hombre que construye. No necesito que me compres nada. Necesito que te compres a ti, que te pagues con dignidad los años que te quedan. Cerró los ojos un instante, como quien recibe una luz que le hace daño antes de curarle. Lo intentaré, respondió, y si me caigo volveré a intentarlo. No me prometas perfección, dije, prométeme presencia. Se quedó en silencio. Afuera un niño pasó en bicicleta. Y Lucía preguntó por fin, como si la palabra le quemara en la lengua. Lucía, es tu decisión, dije, pero recuerda, amar no es permitir crueldad. Si alguien te exige que humilles a tu madre para demostrar amor, no te ama, te usa. Se tapó el rostro con las manos. No lloró con escándalo. Lloró como lloran los hombres cuando ya no pueden sostener la armadura. Me asusta perderlo todo, admitió. Ya lo perdiste cuando te perdiste a ti, ahora puedes encontrarte. No buscamos abrazarnos. No forzamos un momento que no pedía teatro. Nos quedamos sentados respirando el mismo aire, compartiendo el mismo silencio. Y en ese silencio, por primera vez en años, sentí que volvíamos a estar. ¿Puedo ayudarte con el local?, preguntó secándose las lágrimas con la manga. Ramón me dijo que querías abrirlo. Podría pintarlo, arreglar estanterías, lo que haga falta. Lo miré. No era una oferta de pago. Era una oferta de presencia. Ven mañana a las 10, dije, con ropa para mancharte, iré. Se levantó despacio. Dejó la taza en el fregadero como cuando era adolescente, con ese cuidado torpe de quien quiere agradar. En el recibidor se dio la vuelta. «Mamá», dijo. «Gracias por no gritarme». Hijo, sonreí. Ya grita bastante la vida cuando uno no la escucha. Abrió la puerta y antes de salir buscó mis ojos. «Lo siento», repitió. Asentí. No era perdón todavía, pero era un camino. Cuando se fue la casa, quedó tranquila. Lavé las tazas y al mirarlas, pensé que quizá el amor a nuestra edad no es una emoción ruidosa, sino una forma de orden. Un poner cada cosa en su lugar, el respeto, las palabras, las visitas, el trabajo, las llaves y el corazón. A media tarde sonó el móvil. No conocía el número, pero reconocí la voz. «Soy yo», dijo Lucía sin presentarse. «¿Contenta? ¿Ya has logrado lo que querías?» Respiré. «No he logrado nada», contesté. «Solo he dejado de perder». «Javier vendrá mañana contigo», soltó. «Ya me lo dijo, ¿sí?» «Pues te aviso, no va a durar, puede ser», dije. «O puede que tú no formes parte de lo que dure». Se hizo un silencio filoso. «¿No me conoces?», escupió. «Te conozco lo suficiente para saber que no cabes en mi casa», respondí. «Lo que cabrá o no en su vida, lo decidirá él». Colgó sin despedirse. Apoyé el teléfono sobre la mesa y me quedé mirando el hueco donde antes hubo ofensas, risas falsas y miedo. Ahora en ese mismo hueco había límites. Esa noche dormí mejor. No porque mi hijo hubiera vuelto,
No porque la justicia se hubiese firmado en una notaría. Dormí mejor, porque por fin recordé algo que me salvaría los días que quedaban. No se trata de ganar, se trata de no perderse. Y esa, pensé, al cerrar los ojos, es la única venganza que siempre dura. El local estaba tal y como lo recordaba la última vez que lo vi, activo, silencioso, con olor a polvo y madera vieja como un libro que no se abre desde hace años. No era un negocio grande, ni moderno, ni de esos que se presumen en televisión. Era un lugar sencillo, con estanterías firmes, mesa de mostrador y un gran ventanal que daba a la calle. Lo que guardaba no era dinero, era historia. Historia de trabajo, de manos, de madrugadas, de alma. Javier llegó puntual como prometió. La ropa para mancharse, un termo con café y esa mezcla de incomodidad y decisión de quien está aprendiendo de nuevo a estar en su propio cuerpo. ¿Por dónde empezamos?, preguntó. Por lo básico, respondí, abrir ventanas. Él sonrió apenas como entendiendo que no hablábamos solo de aire. Las ventanas se subieron pesadamente, como si también ellas hubieran estado esperando ser parte de algo otra vez. El sol entró cálido, franco. No como invitado, sino como dueño del día. Javier se arremangó, y empezamos. Primero barrimos, luego limpiamos estantes. Quitamos polvo que era más antiguo que cualquier discusión reciente. El silencio entre nosotros no era frío sino cómodo, una conversación sin palabras. A media mañana hicimos una pausa. Nos sentamos en el escalón de la entrada con los vasos de café entre las manos. ¿Te acuerdas cuando venías aquí de pequeño?, le pregunté. Él asintió. Siempre quería ayudarte. Pensaba que estaba haciendo algo grande solo por darte el martillo o el lápiz. Pero ahora, respiró, ahora, veo que no tenía idea de lo que estaba sosteniendo. No era el local lo que sostenía, dije, era la casa, la familia, la memoria. Él bajó la mirada, pero no por vergüenza, por reconocimiento. Mamá dijo, si quieres puedo venir todos los días por las tardes, después del trabajo, no como obligación, por estar, por aprender. Su voz era sincera, sin adornos. Me gusta la idea, respondí. No dije sí como premio, ni no como castigo, dije lo que era verdad. Los días pasaron así, trabajando juntos, hablando poco, entendiendo mucho. El pueblo empezó a comentar. En los barrios pequeños, las noticias se esparcen como pan caliente. Algunos se acercaron por curiosidad, otros por morbo, y algunos pocos para ofrecer ayuda sincera. Yo saludaba, no explicaba nada. La dignidad no se explica, se vive. Una mañana, mientras colocábamos los primeros artículos, jabones, artesanales, bolsos tejidos por una vecina, pequeñas plantas de albahaca y romero, la puerta se abrió. Lucía estaba allí. Más delgada, más pálida, menos invencible. Quiero hablar, dijo, sola. Miré a Javier. No necesitaba empujarlo. Él asintió y se fue al almacén. Lucía avanzó 2 pasos. Sus manos temblaban aunque intentara ocultarlo. No vengo a pedirte nada, empezó. Vengo a decirte que lo he perdido todo. Mis padres me han dicho que esto es culpa mía, que debería haberme callado, que tendría que haber sido más lista. Bajó la mirada. Pero no fue solo culpa mía, fue culpa nuestra, de todos y de mí, por no ver. No hablé, era su turno. Yo creía que la fuerza era ganar, que tener, poseer, controlar, humillar, era fuerza, pero ahora veo que la fuerza es otra cosa. Tú eres fuerte, María. La sinceridad no siempre llega luminosa, a veces llega cansada. No busco tu perdón, dijo, tampoco tu venganza, solo quería que supieras que entiendo. Eso era todo, no venía a recuperar nada, no venía a pedir territorio ni espacio. Venía a dejar caer el arma. Ojalá encuentres paz, le dije. No era bendición, era despedida. Ella asintió, se dio la vuelta, y se fue. No volvimos a vernos en mucho tiempo. Aquel mismo día Javier salió del almacén con los ojos húmedos. La he visto irse, dijo. Sí. No sé qué pasará entre nosotros. No sé si seguiremos juntos. No sé si podremos arreglarlo, o si se terminará. No necesitas saberlo. Hoy respondí.
Hoy solo necesitas saber dónde estás tú. Él respiró hondo. Estoy aquí. Entonces ya estás empezando. Con el tiempo el local abrió de nuevo, no como antes, no como una copia del pasado, sino como algo sencillo y honesto, un espacio donde se trabaja con las manos y se habla con calma. No necesitaba multitudes, ni aplausos, ni demostrar nada. Era un hogar pequeño dentro del pueblo. La gente venía a comprar pan de la panadería de la esquina, plantas del huerto de la señora Carmen, cajas hechas por el hijo de la ferretera, manteles bordados por la vecina mayor. Un lugar donde cada cosa tenía historia. Y yo también. Una mañana, al cerrar la caja, Javier se acercó y puso su mano encima de la mía. Gracias por no rendirte, dijo. Sonreí. Yo tampoco sabía hacerlo. La venganza no había sido gritar, ni destruir, ni exhibir. La venganza había sido volver a mí. Y en el proceso darle espacio a él, para volver también. No todos los caminos rotos se reparan. Pero algunos sí. Cuando hay verdad, cuando hay humildad, cuando hay límite, cuando hay amor que no se da por vencido. En el atardecer, mientras cerrábamos la tienda, Javier preguntó: ¿Crees que algún día podremos invitar a todos a comer aquí? Lo miré con una ternura tranquila. Cuando cada uno sepa quién es, entonces sí. Cerramos la puerta. La llave sonó. La calle tenía el tono dorado de las cosas que empiezan. Y pensé, la vida no siempre se puede cambiar, pero siempre se puede volver a uno mismo. Los años no regresan, ni los días vividos, ni las palabras que dijimos o que callamos. Pero hay algo que sí vuelve cuando uno lo busca con paciencia. La paz. Esa paz que se construye despacio como se amasa un pan, o se cose una tela con puntadas pequeñas. La paz de saber que uno hizo lo que tenía que hacer, sin gritar, sin destruir, sin rebajarse. Solamente poniendo orden donde el desorden había querido instalarse. El local poco a poco se fue llenando de vida. Personas mayores que venían a tomar café y hablar de cosas simples. Vecinas que dejaban pan casero para vender. Niños que se llevaban galletas hechas por la abuela de la calle de arriba. Turistas que entraban solo porque olía a hogar. No era un negocio que diera fortuna. Era un negocio que daba sentido. Una tarde, mientras colocaba unas plantas junto a la ventana, Javier se acercó con una caja de herramientas. «¿He hablado con Lucía?», dijo con la voz tranquila. Esperé. «Vamos a separarnos», continuó. «No por castigo, no por enojo, sino porque no tenemos el mismo camino. Yo quiero construir mamá, y ella aún no sabe cómo estar sin destruir». No hubo triunfo en mis ojos. No hubo te lo dije. No hubo celebración. Solo puse mi mano sobre la suya. «Tu camino te pertenece», le dije, «y eso es lo único que importa». Él apretó suavemente mis dedos. «Gracias por enseñarme», susurró. «No te enseñé», sonreí, «solo te esperé». A veces el amor es eso, esperar sin perderse. Una mañana de primavera, mientras el sol entraba limpio por los ventanales, sonó la campanilla de la puerta. Era una mujer mayor de unos 70. Sus ojos tenían algo de cansancio, pero también algo de fuego. «Dicen que aquí se escucha», me dijo. Asentí. Le preparé té de manzanilla y nos sentamos junto a la ventana. Ella contó su historia, dolorosa, lenta, parecida a la mía y a tantas de las mujeres de mi edad en este país. Cuando terminó se quedó en silencio. «¿Y tú cómo lo superaste?», preguntó. No tuve que pensar. «No lo superé», respondí, «lo organicé. Puse cada cosa en su lugar, el dolor, la rabia, el amor, los recuerdos. Y luego caminé». La mujer dejó escapar un suspiro que parecía llevar años atascado en el pecho. «Entonces todavía puedo», murmuró. «Siempre se puede», dije con firmeza. Un rayo de luz se reflejó en su taza. Ella sonrió. «Y yo también». Con el tiempo la gente empezó a decir que el local no era una tienda. Era un refugio. Y tal vez lo era. No un refugio contra el mundo, sino un lugar donde uno puede recordar quién es cuando el mundo intenta olvidarlo. Cada día llegaba alguien diferente. Una mujer que había sido madre de todos menos de sí misma.
un hombre envejecido por un amor que nunca fue correspondido. Una pareja que había dejado de hablarse y volvió a hacerlo allí frente a 2 cafés. Nadie entraba para cambiar su vida, y sin embargo, muchos salían cambiados. No por mí, sino por la verdad que cada uno llevaba dentro y que por fin encontraba espacio para salir. A veces por la noche, cuando cerraba el local, miraba la calle tranquila y pensaba en la versión de mí que llegó llorando hasta aquella casa donde se rieron de mí. Pensaba en la mujer que bajó la cabeza, en la mujer que se sintió sola, en la mujer que dudó si valía algo. Ojalá pudiera abrazarla, pensé, no para salvarla, sino para decirle: todavía no sabes, pero vas a levantarte, y cuando lo hagas no será para destruir, será para vivir. Porque la verdadera venganza no fue dejarlos sin casa. La verdadera venganza fue no perderme, fue recuperarme, fue elegir la dignidad sobre el ruido, la calma sobre el drama, la raíz sobre la apariencia. El corazón humano no se cura de repente, se cura en silencio, en los días pequeños, en los gestos simples, en la compañía que no exigen la mirada que comprende. Se cura en los lugares donde uno se permite volver a respirar. Ese era nuestro local, ese era mi hogar, esa era mi historia. Y ahora, también es la tuya. Porque si estás escuchando esto, si llegaste hasta aquí, si estas palabras te han tocado, es porque tú también llevas una historia dentro. Tal vez estás pasando por algo parecido, tal vez alguien te faltó al respeto, tal vez te silenciaste para no perder a alguien, tal vez te sentiste invisible, o fuera de lugar o sobrando. Déjame decirte algo. No estás solo, no estás sola. Y aún estás a tiempo. Siempre estás a tiempo de volver a ti, de poner límites, de elegirte, de caminar hacia tu propia paz. Y si esta historia te acompañó, gracias. Gracias por escucharme, gracias por darte este tiempo, gracias por estar. Si quieres seguir compartiendo este camino, si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete, comenta, comparte. No para ayudarme a mí, sino para recordar juntos que nunca es tarde para empezar de nuevo. Fin.